Estás escuchando Vivir en Cristo. Los amados y bendecidos del Señor están aquí. Los amados y bendecidos escuchan Radio Sagrado Corazón. Radio Sagrado Corazón. Cuando se habla de enemigos, es muy fácil recurrir a mecanismos de defensa. Pensar que no tenemos enemigos, automáticamente no. Hay personas que me dicen, yo no tengo enemigos, le digo, gloria a Dios. Nosotros los que somos de la iglesia no tenemos enemigos. Y no debemos de tener. Entonces, ¿cómo nos podemos acercar a la Eucaristía los domingos o cada día? Pero lo cierto es esto, que en nuestro subconsciente, que en nuestro inconsciente, hay nombres de enemigos muy escondidos. Nuestra mente solo llega al consciente. La mente tiene 3 niveles: consciente, subconsciente e inconsciente. Con mi mente yo solo puedo llegar a mi consciente, a lo que sé, a lo que reconozco. En este momento estoy aquí en el estudio de Radio Sagrado Corazón, tengo estos aparatos, está esta cámara, está Edison del otro lado. Estoy consciente de que hay miles de personas que nos están viendo y oyendo. Estoy consciente de eso, lo sé, es realidad. Pero en mi inconsciente y en mi subconsciente, ahí no llego yo con mi mente. Yo no sé lo que hay ahí. Y ahí es donde están deseos egoístas, caprichos, pensamientos desordenados generados por traumas, generalmente de rechazos. Entonces son enemigos escondidos que están ahí, son realidad, pero no los reconozco porque mi mente no llega al inconsciente o al subconsciente, solo llega al consciente. Es por eso que es bueno invocar al Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios sí llega al subconsciente, al inconsciente. Él conoce toda nuestra historia. Conoce hasta las herencias, el DNA. Todo lo conoce, todo lo sabe. Y por eso es bueno orar al Espíritu Santo que vaya al subconsciente, que vaya al inconsciente y nos traiga al consciente, nos haga ver esos enemigos escondidos que están allí, que nos afectan, pero no nos damos cuenta que existen. De eso es lo que quiero compartir en esta mañana, de esos enemigos escondidos que nos hacen daño, pero no los conocemos. No estoy consciente que los tengo o el trauma que genera eso. Lo cierto es que en nuestra subconsciencia, en la inconsciencia, es muy posible que haya nombres de enemigos muy escondidos. Y el gran susto que nos podemos llevar, pon mucha atención, hello. El gran susto que podemos llevarnos
es que nuestro enemigo sea el mismo Dios. ¿Cómo, hermano? Es posible que en el pasado hayamos perdido algún ser querido, un hijo, esposo, esposa, mamá, papá, una novia, un novio, a un ser que amabas. O tal vez en este momento estás con una enfermedad que te está torturando. Te han dicho que tienes cáncer. Así le habían dicho a una hermana, Rina. Ella nos escucha allá en Italia. Le encontraron cáncer en los pulmones y el médico le dijo, tiene 3 meses de vida. Oramos por ella hace 2 semanas o 3. Le hicieron un nuevo examen. No le van a dar radiación ni nada de eso. Le van a dar unas pastillas, un tratamiento de 5 años. El diagnóstico sí, el pronóstico no. Pero la hermana ya no se arreglaba, estaba triste y sus hijos le reclamaban, ¿por qué ya no te sonríes? Porque tenía la carga que le habían dicho que iba a morir. A mí me dijeron lo mismo. ¿Cuánto tiempo te dieron? Me dijeron que el 95% no sobreviven hace 8 años. Y todavía. Así que así te dijeron, el 95%. Sí. Cuando me agarró el cáncer a mí en el estómago, el médico me dijo, el 95% no sobrevive. Y yo le dije, tranquilo, yo voy a ser de los 5. Y así mismo. Gloria a Dios. La hernia que tiene la espalda Dios, fui yo que se la di. Pues todo está en la mente. Tú rechazaste la idea. De una vez. Yes. Esa es la clave. De una vez. Diosito, ayúdame. Tú eres el que sabe. Sí, el cáncer no mata. Lo que mata es la idea del cáncer. Mata más rápido. Claro. Tú lo recibes. Tengo cáncer, me voy a morir. Así se puso esta hermana Rina. No se peinaba, estaba demacrada, no reía. Estaba esperando la muerte y no se lo decía a sus hijitos. Yo me reía durante la quimioterapia. Sí. Y la enfermera me dicen, ¿cómo? Digo yo estoy bien. Gloria a Dios. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Hace 8 años pasó eso. Bueno, pero para algunas personas, esa enfermedad que les tortura se convierte en un enemigo y le echan la culpa a Dios. O tal vez un fracaso económico y le echas la culpa a Dios. O tal vez un fracaso de relación. En el fondo de nuestro ser, es posible que en algún momento le hayamos echado la culpa a Dios. Es posible. Es posible que el mismo Dios sea nuestro enemigo. No porque lo es, eso es falso. Pero nosotros lo tenemos en el fondo como un enemigo. Presta mucha atención este día. Esto es delicado, pero es verdad. No lo proclamamos en público, no lo decimos. Pero en lo escondido de nuestro corazón, Dios es un enemigo al que tenemos miedo de reconocer como tal. No nos hemos reconciliado con Él. No le hemos pedido perdón a Dios por las veces que le hemos echado la culpa.
Y no porque el que sea culpable, sino por yo soy el culpable de echarle la culpa a un Dios amor, a un Dios bueno. Tal vez lo tienes escondido. Tal vez en una forma silenciosa. ¿Por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué lo hiciste? Estaba muy joven. ¿Por qué no me dieron el aumento? ¿Por qué no me casé? ¿Por qué no tengo hijos? Estoy dando ejemplos. Puede ser también que nuestros enemigos escondidos sean nuestros propios padres. A alguien le está hablando el Señor hoy. Definitivamente, los malos recuerdos que tengan de tu mamá y tu papá, las malas relaciones, el alcoholismo, los golpes, inclusive el abuso sexual de tu propio padre. O tu mamá te vendió, te regaló. Sus borracheras, sus adulterios, su tiranía, los golpes, gritos, traumas. Todos esos malos recuerdos pueden estar dentro de nosotros y nos impiden amar a nuestros padres y madres como Dios quiere, como Dios lo manda. Puede ser que tus enemigos escondidos sean jefes que has tenido, parientes, tíos, abuelos, amigos, con los que todavía tenemos algo pendiente porque nos hicieron un grave mal. Y dijimos que ya los habíamos perdonado, pero en realidad sus nombres están allá dentro de nuestro corazón, están escondidos como algo que no nos agrada. Pero cuando nos mencionan a esas personas, por dentro sentimos una furia, un rencor, algo que llevamos y no lo contamos a nadie, no lo hemos sanado. Puede ser, y no es de extrañar. Esta es una de las más comunes, que nuestro enemigo número uno seamos nosotros mismos. Si cuesta perdonar a los demás, más cuesta perdonarnos a nosotros mismos. Una de mis alumnas de los miércoles en la clase de Zoom me dijo: yo veo que usted insiste mucho en la culpabilidad. Y la realidad es porque ella ha estudiado y los psicólogos dicen de 4 demonios. Uno de ellos es el miedo, la culpabilidad, el complejo de inferioridad y la baja autoestima. La culpabilidad. No nos perdonamos a nosotros mismos.
nuestros errores del pasado. No hemos aprendido todavía que cuando confesamos un pecado a Dios, Dios perdona y olvida. Y seguimos castigándonos por la falta de nuestro pasado, que nos humillan, que nos avergüenzan. Claro que sí, pero si confiesa su pecado, Dios es fiel para perdonarlo en el nombre de Jesús. Este es lo que cuesta ser libre de la culpabilidad. Ninguna culpabilidad existe para aquellos que viven en Cristo Jesús. Así de fácil. Qué bonito, así de fácil. Se va a confesar y ya dice, Dios me perdonó y olvidó. Claro, pero tienen que haber varios elementos. Arrepentimiento. Es decir, que usted va a luchar para no volverlo a hacer. No es que, confieso, ya me perdonó y olvidó. Es cierto, pero yo tengo que tener una actitud diferente. Pero no te olvides que precisamente por eso vino Jesús, para cargar con nuestros pecados. Fíjense bien, qué interesante. Lo que, mal dicho, la parábola del hijo pródigo debía de ser la parábola de la misericordia de Dios Padre. Cuando volvió el hijo pródigo, que fue Dios Padre lo estaba esperando, lo abrazó, lo besó, le dio ropa nueva, trajo una gran orquesta, trajo una gran fiesta. ¿Saben qué es lo que el hijo pródigo no quería entrar a la fiesta? No quería entrar. Para celebrar su regreso, no quería entrar. Insistía en que su padre lo tratara como un esclavo. Es la mentalidad de esclavos que tenemos que cambiar esa parte. Ponga atención. Dios quiere celebrar una fiesta. No, Señor. Ay, es que lo que yo hice. Ay, ¿cómo es posible? Lo hiciste. Ya estuvo. Ahora toca levantarse y comenzar de nuevo. Ven a la fiesta. Dios tiene una fiesta para ti. Hay una fiesta en el cielo por cada pecador que se convierte. La vida es una fiesta. Si te liberas de la culpabilidad, suelta el rencor, suelta la venganza, deja de maltratarse a sí mismo, ámese, cuídese, cómprese. Amar es dar. Dese a usted mismo, dese tiempo, dese energía. Busque programas, busque predicaciones, busque videos, busque CDs, busque radios, televisión que le alimente, busque recibir clases que le alimenten, que le hagan mejorar, que le hagan encontrar el lugar que usted es en Dios, en Cristo Jesús. Apréndase a verse como le ve el Padre Dios en Cristo Jesús, más que vencedor. Entonces, entre a la fiesta que Dios le está preparando. Quite esa manera de pensar de esclavo, de pobreza, de que no valgo, de que he tratado tantas veces, que es tarde, que para qué, si yo quién soy.
Con respecto a estos enemigos que les he enseñado esta lista, nos preguntamos si estamos poniendo en práctica lo que Jesús nos enseña. Que si amamos, les hacemos bien, si los bendecimos y oramos por ellos, lo que aprendimos ayer, cómo liberarnos del odio y el rencor con los enemigos. Ayer lo estudiamos. 4 cosas. Al enemigo hay que, número 1, amarlo, hacerle el bien, bendecirlo y orar por él. Amarlo, hacer el bien, bendecirlo y orar por él. Pues haga eso por usted mismo. Amarse. Hacerle el bien a usted mismo. Bendecirse. Y ore por usted también. Muchas veces se olvidan de que el ser más importante en el universo es usted. Dios quiere que se encargue de usted. ¿Cómo va a dar amor si usted primero no se ama con el amor de Dios? ¿Cómo quiere andar orando por los demás y no arregla las tormentas que tiene por dentro? Tantos ejemplos que hay en la Biblia. Uno de ellos es el ejemplo de José, de Egipto. Lo que le ayudó a perdonar a sus hermanos fue recordar lo bueno que había sido Dios con él. Anticipadamente le había revelado su porvenir, le dijo, y va a llegar a ser grande. Le había profetizado que un día sus hermanos estarían inclinados ante él. Se lo había dicho Dios. Eso lo conmovió. Lo hizo llorar. Cuando tuve ese encuentro con los hermanos después de todo el daño que le habían hecho, pasaron 13 años desde que lo vendieron como esclavo. Estuvo 10 años en la casa de Putifar y de ahí 2 años, 3 años más en la cárcel del faraón. Cuando los vio, él era ya el primer ministro, lloró, se conmovió y los hizo abrazar a sus hermanos. ¿Por qué él hizo eso? Se acordó de que Dios había sido tan bueno con él. Por 13 años lo protegió, lo bendijo, lo hizo sobresalir. Cuando recordamos la misericordia de Dios con nosotros mismos, sentimos el impulso de avanzar hacia los otros para perdonarlos, para reconciliarnos con ellos, como hizo José con sus hermanos, que habían intentado matarlo en un principio y que luego optaron por venderlo como esclavo a unos extranjeros. Y después le dijeron al papá que había muerto. Oigamos la voz de Dios en este día. Vamos a ver lo que Jesús nos dice. San Mateo capítulo 6 versículo 15. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puedo perdonar a los demás? Pensando cuán misericordioso ha sido Dios conmigo. Ese es un pensamiento que alivia muchísimo.
Cuánto Dios me ha bendecido, me ha protegido. ¿Por qué voy a guardar este rencor, este resentimiento que a mí me hace daño? Ahí en el perdón sí hay que ser egoísta. Perdono porque a mí me conviene. Ahí sí le aguanta el me. A mí me conviene. No es perdonar tanto por el otro, sino a mí me conviene perdonar. Es un acto de darle libertad a esa persona que me tiene esclavo. ¿No quieres ser libre? ¿No quieres ser libre hoy? Entonces, Jesús nos advierte que nuestra ofrenda, cuando vamos al altar, no tiene valor para Dios. Pongan atención. No tiene valor para Dios si junto con la ofrenda llevamos rencor dentro del corazón. Puedo andar de grupo en grupo, que gloria a Dios, aleluya, saltando, va. 1000 rosarios y todas esas cosas. Son buenísimas. Pero si tengo rencor. Una pregunta. Soy viuda y deseo rehacer mi vida, pero tengo mis hijos pequeños y pienso en ellos, ¿cómo lo van a tomar? Eso no es pensar en mí. ¿Qué puedo hacer? ¿Tiene derecho a rehacer su vida? Sí. Es bueno que piense en sus hijos. Hermana, pídale a Dios que si es su voluntad, la guíe a la pareja que Él tiene para usted. Espere las señales de Dios. No se apresure. Deje que Dios la guía. Porque si Dios la guía a una pareja, también le va a arreglar lo de su casa. Dios no bendice a medias. Dios bendice completo. Ok, mi hermana. En San Mateo capítulo 5, versículo 23. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve primero a reconciliarte con tu hermano y después vuelve y da la ofrenda. Palabra de Dios. Entonces, ¿qué lo está diciendo Jesús? No puedes andar en la iglesia. Claro que puedes. No puedes andar sirviendo con rencor en el corazón. Y da el ejemplo. Si llevas una ofrenda pero la llevas con rencor, de nada sirve. Por eso Dios dice, Dios ama al dador alegre. Bueno, si vas a dar una ofrenda a lo alegre, si lo vas a dar bravo o refunfuñando, no la des, no sirve de nada. En la iglesia primitiva se recordaba muy bien el caso de Sapricio, que iba hacia el martirio con la frente levantada. Los demás lo admiraban, casi lo envidiaban. En el camino, en esta historia, qué interesante, su enemigo Nicéforo se acercó a él para pedirle perdón. Sapricio no quiso voltearlo a ver, ni se movía. Y en el momento del martirio, Sapricio terminó renegando de Jesús. No obtuvo la gracia de Dios para ser un mártir,
¿Por qué no había perdonado a su enemigo? No podía ser un mártir de la iglesia. Nos podemos engañar a nosotros mismos. Podemos engañar a los demás. Podemos aparentar piedad. Podemos tener esa falsa humildad, todos agachados y doblados y hablar así suavecito. Podemos inclusive tener bondad. Pero a Dios nadie lo engaña. Nadie. Jesús no fue un maestro de teorías. Jesús no fue un soñador de bonitas frases. Jesús exigió la perfección, pero Él dio el ejemplo. ¿Cómo perdonar a los enemigos? Él lo dio. Isaías, el profeta, escribió acerca de Jesús 550 años antes del nacer de él. Y dijo que Jesús era como un cordero que en silencio es llevado al matadero, cargando con los pecados de todos. Así se muestra Jesús en toda la pasión, como el cordero que en el silencio permiten que le arranquen su lana. La cruz es la máxima expresión de amor de Dios y del perdón al enemigo. Jesús murió pidiendo perdón. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras llevaban a Jesús de un tribunal a otro, el Señor se las ingenió para buscar a Pedro entre la multitud. Y solamente Jesús lo logró ver, a Pedro. Después que lo había negado, en la mirada de Jesús, Pedro no encontró rencor, no encontró reproche. Vio en la parábola del hijo pródigo, vio en la parábola de la oveja perdida, ha leído lo de la última cena. El Señor le había adelantado a Pedro que antes de que cantara el gallo lo iba a negar 3 veces. El gallo era un signo auditivo. Y cuando Pedro oyó cantar al gallo, se acordó de Jesús. ¡Qué maestro más sabio! El Señor ya sabía que lo iba a negar. Y por eso ya lo había perdonado anticipadamente. Por eso es que Jesús le dijo a Pedro: yo he orado por ti para que cuando vuelvas confirmes a tus hermanos. Y ese mismo Jesús que ora por Pedro, ora por ti. Me imagino cuando Pedro recibió esa mirada. Una mirada de misericordia, una mirada de amor, una mirada de fe, una mirada sigue adelante, no te desanimes. No fue de reproche. Menos mal que fue Jesús y no fui yo, porque yo le he dicho: espérate que salga de aquí, la vamos a arreglar, bandido, yo te lo dije. Arruino el evangelio. Tanta misericordia de Jesús. Y eso fue lo que hizo a Pedro llegar al arrepentimiento. En cambio, Judas no recibió esa mirada
Y Judas llegó al remordimiento, le dolió, pero no se arrepintió. Y por eso después de la resurrección, Jesús le preguntó a Pedro 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Jesús lo que quería es que Pedro se sintiera totalmente perdonado. Y por eso le reconfirmó su cargo. Solamente a Pedro, oigan bien, solamente a Pedro le dijo el Señor que cuidara sus corderos y sus ovejas. Hermanos y hermanas, descubran la voz de Dios dentro de mi voz. Oiga bien lo que Dios dice. Jesús exige el perdón total al enemigo. No hay opción. Se lo voy a repetir. Jesús exige el perdón total al enemigo. Escriban eso. Jesús exige el perdón total al enemigo. Oh. Jesús exige el total perdón al enemigo. Perdónalo aunque no lo sientas. Dilo, 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 dilo. De tanto decirlo lo vas a llegar a sentir. Antes Él nos ha perdonado, así como lo hizo con Pedro. Y nos garantiza esto, Jesús, que nunca encontraremos cerrada la puerta de su misericordia. Jamás. Oh, gloria. Nunca, hermana, que no te quieres perdonar, nunca vas a encontrar la puerta cerrada de la misericordia de Dios. Siempre está abierta. Oh, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Escriba esa frase. Jesús exige el perdón total al enemigo. Escríbalo. Eso le ayuda. Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Palabra de Dios. Ay, ay, ay. Lee este pasaje varias veces. Cristo murió por mí cuando todavía era un gran pecador, una vida de pecado, bandolero, malo. Murió por mí. Oh, alabado sea el Señor. Lee esa cita hoy, Romanos 5:8. Léelo. Te va a ayudar. Uno de los últimos profetas fue Zacarías. Lo martirizaron apedreándolo. Y cuando estaba por morir dijo: Señor, a ti te dejo la venganza. San Esteban, martirizado a pedradas. Por dar testimonio de Jesús. Cuando estaba muriendo, rezó por sus enemigos para que fueran perdonados. Le he dado un ejemplo de un santo en el Antiguo Testamento y otro santo en el Nuevo Testamento. Esteban es parte del sermón de la montaña. Ya ha recibido la revelación de Jesús acerca del perdón al enemigo.
Esteban muere imitando a Jesús. Pide perdón por sus enemigos. Pablo, cuando ve que es tratado injustamente, reclama sus derechos de ciudadano romano. Pide ser juzgado por el mismo emperador César. Ese mismo Pablo que acudió a un tribunal mayor, el que escribe en Romanos capítulo 12, versículo 20. Dice San Pablo: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Obrando así harás que se ponga rojo de vergüenza. No te dejes vencer por el mal. Antes bien, vence el mal con el bien. Pablo había aprendido de Jesús que el cristiano es como el árbol que deja olorosa al hacha que lo corta. Estos no son consejitos piadosos de Jesús. Es el enemigo que nunca falta en el camino. Ya por envidia, la envidia que tú generas solo por ser cristiano, por ser luz. Acéptala, esa es parte de la vida. O tal vez has logrado mejorar, has logrado adquirir ciertas cosas y aparece los enemigos. Y entonces comienzan esas preguntas. ¿Qué hacemos con el enemigo? ¿Lo amamos? ¿Le hacemos el bien? ¿Lo bendecimos? ¿Oramos por él? Las 4 obras, ¿ok? No se olviden. Amarle al enemigo. Hacerle el bien, 2. Bendecirlo, 3. Y orar por él, 4. Qué preguntas difíciles de contestar. Y en este problema de vida, las computadoras y los programas actuales no nos pueden ayudar. ¿Por qué razón? Porque esto se hace con la gracia de Dios. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo. Esta enseñanza la comenzamos ayer diciendo que somos espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu nuestro mora el Espíritu Santo y ahí cae la gracia del amor de Dios. En el alma, que es la mente, emociones y voluntad, ahí es donde está el rencor, el odio, la falta de perdón, los rechazos, la venganza. Y cómo se perdona en el alma es a través de la gracia del amor en el espíritu. Hay que pasar esa gracia al alma, del espíritu al alma. ¿Y cómo lo hago? Hablando, por ejemplo, las citas que les he dado hoy, repitiéndolas bastantes veces. Pero no pretendas que puedes, donde quiera que vayas, todo lo que tú hagas, cocines, trabajes, sexo, oración, servicio en iglesia, todo lo que tú hagas, si tienes rencor, resentimiento, venganza y revancha, todo lo que tú haces, lo haces con ese rencor. No lo puedes esconder. No se puede. Aunque pongas una apariencia de humildad exterior, no se puede. Jesús nos lo ha dicho bien claro este día. Si tienes algo contra alguien, deja tu ofrenda, ve a arreglarte y ven de nuevo. Dios no recibe la ofrenda con rencor. Bien simple. Pero a la vez también hay que entender que es por gracia. La gracia de Dios.
Sin la gracia de Dios no nos podemos perdonar ni a nosotros mismos. Mucho menos al enemigo que con espada de odio ha llegado a lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, volvamos. 4 pasos para perdonar al enemigo. Pues les hablé de los enemigos escondidos o los que tú conoces. Amar, hacerle el bien, bendecirlo, orar por él. Amar es dar. Claro, no vas a... Sí, es que hay que tener inteligencia espiritual. Amar, servirle, pero también protegiéndote. Si una persona te traicionó, tienes que perdonarlo, pero eso no implica que el perdón tú vas a ser amigo o amiga de esa persona. Si un empleado te roba y tú estás seguro que te roba, lo perdonas y después lo despides. Si tu mamá te ha traicionado, perdónala, pero no le vuelvas a contar nada. Ya te diste cuenta que esa vieja tiene una lengua larga. Hello. Pero la perdonas. Si tuviste un papá alcohólico, tirano, que te maltrataba, perdónalo. Y amarlo significa, si le puedes ayudar, le ayudas. Pero no te dejas manipular. Tú le ayudas cuando puedes. En tus posibilidades. No cuando él quiere, no cuando él dice. Le haces el bien. Lo bendices y sobre todo oras por él. Oh Dios, gracias por el mensaje que nos has dado este día. Sentimos tu presencia enorme. Bendícenos, Señor. Conocemos la necesidad que tenemos de tu gracia. Sin la gracia de Dios es imposible. Por eso cuando tú dices es imposible perdonar, sí lo es, sin la gracia de Dios. Todo es posible con la gracia de Dios. Hoy en este día, el llamado del Señor. Es Jesús quien te dice a ti, oye esto. Vengan a mí los que están cansados, vengan a mí los que han sido difamados, vengan a mí los que han sido traicionados, porque yo les daré descanso.
porque yo les daré descanso. Toma mi yugo, que es suave. Si quieres descansar, tienes que ser manso y llenarte de mucha humildad. Toma mi yugo, que es suave. Si quieres descansar, tienes que ser manso y llenarte de mucha humildad. Vengan a mí los que están cansados. Vengan a mí los que han sido difamados. Vengan a mí los que están sobrecargados, porque yo les daré descanso. Toma mi yugo, que es suave. Si quieres descansar, tienes que ser manso y llenarte de mucha humildad. Toma mi yugo, que es suave. Si tienes tienes que ser manso y llenarte de mucha humildad. Vengan a mí. Estás cansada, agobiada, ven a mí, dice Jesús. A mí, a mí, así como estás, ven a mí. No cambies y ven a mí, yo te haré cambiar, pero decide, ven a mí. Vengan a mí, a mí, decídete, ven a mí en este día, en este momento. Suelta el rencor, la venganza y la revancha. Decide perdonar, que equivale a decir amar. Radio Sagrado Corazón, una radio ungida por el Señor.